vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa. Nos da muchísimo gusto que se hayan vuelto a conectar. De verdad que los que estamos aquí es porque tenemos hambre de Cristo, hambre por la palabra de Dios, y vamos a aprender hoy un nuevo tema, un nuevo pasaje de la Biblia, así que no te desconectes. Claro que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y todo aquel que tiene hambre viene y se sacia de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para transformar su manera de vivir, su manera de pensar, tener una vida y una vida en abundancia conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y hoy tenemos un tema que resalta, ¿verdad? Sí. Un tema que verdaderamente está padrísimo. Entonces, adelante, Helen. Sí, pues el día de hoy el tema que tenemos se llama used to. Y es una palabra que está en inglés, pero si la traducimos al español significa solía. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de esta palabra y enfocarla al cristianismo? ¿Qué actos, qué actitudes hemos dejado en el pasado y ahora ya no las hacemos? Pero también qué actitudes seguimos haciendo. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Qué cosas hemos dejado ya que hemos conocido de Cristo, ya que hemos nacido de nuevo? ¿O aún hay cosas, hay pecados que seguimos practicando? Y yo quiero ir a la palabra para Sí. reforzar este tema. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. ¿Qué cosas seguimos viviendo que son de la carne? Como vemos en Gálatas, ¿verdad? Dice que la carne son las lascivias, las envidias, los celos, todo eso podemos verlo en la palabra de Dios. Pero aquí esta palabra dice yo solía, used to, ¿verdad? I used to. ¿Qué significa? Yo solía cometer adulterio, pero ahora Cristo me ha redimido y ya no lo hago más. Ahora vivo en el Espíritu. Yo solía tomar alcohol, yo solía meterme en adicciones, pero ahora ya no lo hago más. Esa palabra significa que en el pasado lo hacíamos, pero en el presente hacemos cosas totalmente diferentes y viviendo en el Espíritu. Y toda condenación se Así termina es. cuando nosotros decidimos dejar el pecado, decidimos dejar una vida que solamente trae desilusión y Así que nos es. lleva a la muerte. Por eso acá dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero acá después nos sigue diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero pasarme al versículo 5, porque dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Wow, y muchas personas tienden a llamarse hijos de Dios, pero ciertamente andan pensando en las cosas de la carne, andan deseando las cosas de este mundo. Como dice la palabra que de labios alabamos a Jesús, pero el corazón está lejos de Él. Entonces, ¿qué cosas, qué actitudes de la carne seguimos llevando a cabo que solamente con palabras estamos diciendo que somos hijos de Dios, pero nuestras actitudes dan resultado y ven que está todo contrario a lo que estamos diciendo? Entonces aquí por eso dice que ninguna condenación, porque cuando Cristo nos ha redimido, entonces tenemos una nueva vida, una vida en el Espíritu. Pero hay personas que solamente reciben a Jesús, pero no cambian su forma de ser, no cambian su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de pensar, sino que siguen haciendo las cosas de la carne. Y esto podemos ver que son las personas que se llaman mundanos. Mundanos son aquellos que conocen de la palabra, pero desean
vivir las cosas de la carne. Cuando hablamos de la carne, no solamente estamos hablando de algo físico, sino estamos hablando de algo espiritual, que puede ser borracheras, puede ser adulterios, puede ser maledicencias, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos cuando vivimos o cuando alguien vive agradando la carne. Por eso acá dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquella persona que verdaderamente cambia, que verdaderamente quiere vivir una vida diferente a la que ha vivido, es aquella persona que realmente se encuentra con Dios y que su pensamiento está siendo transformado. Ahora muchas personas dicen, oye, si yo me convierto a Cristo, ¿voy a dejar de pensar cosas malas? Te voy a decir que no. Pero la Biblia nos da la guianza de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevar cautivos esos pensamientos a los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Mira, en el versículo 6 de este capítulo 8 de Romano dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Wow, ese último capítulo está muy fuerte. De ese capítulo está muy fuerte porque habla que no podemos tener a dos señores en nuestra vida. No podemos jugar con Dios. O estamos del lado de Dios o estamos del lado de las tinieblas. Ahora tú me dices, Helen, pero es que yo no le estoy diciendo a Dios que ya no quiero seguir con Él o ya no quiero alabarle. Pero con nuestros actos, si por un lado estás en la iglesia sirviendo, pero afuera, en la escuela, en el trabajo estás diciendo maledicencias, groserías, entonces significa que estás titubeando, que un pie lo tienes en la iglesia y el otro lo tienes en el mundo. Entonces, ¿cuán importante es que entendamos que cuando hemos decidido creer en Jesucristo es para llevar una vida nueva, mejor, no peor, sino una vida mejor, llena de bendición, no llena de muerte, sino llena de gozo, de vida y de paz, como dice ahí? Y algunas otras personas también, cuando vienen y nos preguntan, ¿y si yo recibo a Jesucristo en mi corazón, se van a terminar mis problemas? Híjole, la respuesta es, no se van a terminar tus problemas, pero tú los vas a ver de una manera diferente. Porque ya no vas a enfrentar los problemas tú solo. Ya vas a tener a alguien que va a estar contigo. Y vas a tener ni más ni menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores, ayudándote a salir de todos esos problemas. Y yo quiero continuar aquí en el versículo 8 del capítulo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que una persona que quiere seguir pecando, que quiere seguir haciendo cosas y a la vez estar en la iglesia, es alguien que a Dios no le agrada. O sea, Dios mira y Dios no le gusta, le está entregando un incienso totalmente desagradable. Sí. Es como si estuvieran oliendo agua echada a perder, agua podrida, agua que huele mal, agua estancada o carne echada a perder. Así son las personas que no quieren transformar su vida, como tú ya lo comentaste, que quieren seguir a Cristo, pero no quieren dejar su vida pasada, o quizá cambian algunas cosas de su vida, pero realmente no le entregan a Dios, no le entregan a Jesús en su corazón por completo. Tienen ahí un cuartito oscuro, como por ahí dicen, y en ese cuartito oscuro no permiten que Dios entre. Y eso es tener una contaminación que tarde o temprano se va a extender y va a contaminar el corazón de las personas. Y esto lo podemos ver tal vez en los alimentos. Cuando una parte de esos alimentos se empieza a contaminar de moho, pasa el tiempo y entonces toda la fruta o la verdura está llena, está contaminada de ese moho. Y es lo mismo con nuestra vida. Si nosotros permitimos un poco de pecado, permitimos un poco de desobediencia y nosotros la dejamos germinar, dejamos que siga contaminando, nuestra vida estará llena de pecado, nuestra vida será desagradable a Dios. Y algo que significa esto de que
a los que andan en el mundo y con Dios significa que son personas tibias. Y dice la palabra de Dios que a las personas tibias Dios los vomita. Yo creo a nadie le gusta el café tibio, sabe, a mí no me gusta, sabe muy feo. Entonces, ¿cómo queremos ser? ¿Fríos, calientes o tibios? Y también tenemos que saber, como tú dices, para ver una persona cómo se comporta. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona tiene perversidad en su corazón, va a hablar perversidad. Si en su corazón hay el pecado, llámese como se llame, y él lo tiene en su corazón, él va a hablar de ese pecado. Acá yo quiero también continuar con la lectura. Ya vimos que los que andan conforme a la carne o dándole vuelo a la hilacha, como por ahí se dice coloquialmente, no son agradables a Dios. Voy a volver a repetir el versículo 8 y me voy a pasar al 9. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Wow, el tener al Espíritu Santo es algo tan impresionante, porque cuando el Espíritu Santo se aparta de una persona, significa que ya está en los peores momentos. Pero porque no es que el Espíritu Santo diga, es que este me cae mal, sino que nosotros le cerramos las puertas de nuestro corazón, no permitimos que Él examine nuestra vida, y por eso es que el Espíritu Santo se aleja. ¿Por qué? Porque lo lastimamos con nuestros actos y por ser tibios. Entonces por eso es tan importante, y si tú estás pasando por tibieza, es momento de que nos entreguemos completamente a Cristo. Y si estamos muy alejados de Dios, entonces es momento de decir, ¿sabes qué? Yo solía hacer ese pecado, yo solía apartarme de Dios, pero ahora decido seguir su camino completamente. Así es, esa es realmente la verdad. Sí. Hay personas que han llegado con nosotros y ya llevan muchos años de caminar con el Señor, pero verdaderamente el Espíritu de Cristo no ha morado en ellos. No importa el tiempo que lleves caminando con Cristo, si tu vida o tus acciones hablan más que tus palabras. Es necesario, como tú ya bien lo mencionaste, Helen, que todos nos arrepintamos, que todos le entreguemos nuestra vida por completo a nuestro Señor Jesucristo e invitemos al Espíritu Santo a que venga a nuestro corazón, que Él sea el que se enseñoree de nuestra vida y cambiemos nuestra manera de vivir pecaminosa por vivir una vida en santidad. ¿Para qué? Para que después pueda ser santificada ante nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero seguir leyendo, Helen, aquí en el capítulo 8, versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Wow, es un versículo que nos apasiona más, porque significa que cuando nosotros conocemos a Jesús, el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, o sea, ¿qué poder tiene Él? Está en nosotros. Y entonces nosotros estábamos muertos en el pecado, pero ahora resucitaremos en el Espíritu, en vida, juntamente con nuestro Dios. Wow, sí, esto que acabas de comentar es sorprendente, porque quien da vida se llama Jesús, quien le da el soplo de vida es nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios, recibimos la verdadera vida, empezamos a vivir una vida verdadera. Y yo quiero leer aquí también en el capítulo 8, pero ahora en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos
de Dios. Wow. Quizá algunos se pregunten, ¿cómo puedo ser yo guiado por el Espíritu Santo de Dios? Es sencillo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que tener un tiempo de intimidad con el Padre. ¿Cómo es este tiempo de intimidad con el Padre? Cuando tú oras, cuando tú platicas con Él, cuando le abres tu corazón. Y Él entonces, Él viene a tu vida y Él empieza a llenarte. Y luego también leer la palabra, porque Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios es fiel a su palabra y su palabra es viva, su palabra es verdad. Por eso Jesús dijo ahí en Juan capítulo 17, dijo, purifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces tenemos que vivir una vida que refleje al Espíritu Santo de Dios. Y si tú ahorita nos estás viendo y no has recibido al Espíritu Santo de Dios, es tiempo, mi amado, que tú te arrepientas, que tú dobles tu rodilla delante de Dios. Ahí en ese lugar cierra tus ojos y dile al Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo me arrepiento de todos mis pecados. Y yo, Señor, te entrego mi vida entera. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Gobierna mi vida desde este momento hasta el último suspiro que tenga yo en esta tierra. Porque sé y creo que tendré una eternidad juntamente contigo. Y bueno, Helen, no sé si tú quieras volver a repetirnos el tema del día de hoy. Sí, vimos este tema tan impresionante que se llama used to, ¿verdad? En la traducción, yo solía, o sea, solía, y vamos a dejar todo el pasado, vamos a dejar todos los pecados atrás y vamos a seguir a Jesucristo. Y algo que me emociona mucho es que si los que nos están viendo han recibido a Jesús en su corazón, hay fiesta en los cielos, el Padre está gozoso porque tú has dejado todo ese pecado atrás y has decidido ir a los brazos de tu papá. Claro, y yo quiero terminar este tiempo con Romanos capítulo 8, versículo 1, con el que comenzamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues muchas gracias por haberte conectado y esperamos que la palabra de Dios llene tu corazón, que el Espíritu Santo gobierne tu vida y que a partir de hoy en adelante seas una persona totalmente diferente y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Así es, que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga.